Buenos días, bienvenidos a mi evidencia de la materia de mitos. Bueno, yo voy a hablar sobre mi tránsito de la preparatoria a la vida universitaria y nombré como mi hidra o mi problema principal las relaciones sociales para introvertidos en una carrera en línea. Bueno, comenzamos. Yo antes, voy a hablar desde los inicios de preparatoria. Yo antes, en mis primeros semestres de preparatoria, no hacía nada destacable, no hacía nada. No pertenecía a grupos estudiantiles, no socializaba tanto, yo era muy cerrado. Lo único que podía rescatar de mis primeros semestres de preparatoria era que formaba parte del equipo representativo de atletismo y ahí yo era feliz. Como estaba en el programa multicultural, a fuerzas teníamos que hacer un viaje al extranjero, así que opté por ir a Canadá. En ese viaje al extranjero yo sabía que a fuerzas tenía que relacionarme con gente, que era algo que yo no estaba muy acostumbrado a hacer, porque pues no puedes sobrevivir un mes en un país que no conoces sin tener algún tipo de relación. Y por eso en ese viaje conocí a Mariana y a Alejandro. Mariana la conocí porque ella era de la misma prepa a la que yo asistía y pues nos fuimos juntos al viaje y Alejandro era mi compañero. Al final ellos dos fueron de mucho apoyo para mí, pues me ayudaron a integrarme con los demás compañeros y así logré hacer un viaje en Canadá con muy buenas amistades que me llevé y que sigo teniendo hasta el día de hoy. Y a Mariana y Alejandro, hasta ahorita con Alejandro mantengo buena comunicación y Mariana se ha convertido en mi mejor amiga que jamás he tenido en toda la vida. Por eso ellos dos son un soporte muy importante para mí. Después regresé como una persona nueva. Regresé a Canadá, aquí a Monterrey otra vez como una persona nueva. Porque a Canadá se fue un Alan introvertido y que tenía pena y miedo para socializar y regresó un Alan que ya no tenía tanto miedo, que ya expresaba sus ideas públicamente y que no le costaba tanto trabajo hacer nuevas amistades como antes. Decidí meterme a la preparatoria a grupos estudiantiles. Organicé congresos, me sentí líder, o sea, yo era un líder para ese entonces. Todos me escuchaban, expresaba bien mis ideas. Todo eso que antes no hacía, lo logré gracias a los grupos estudiantiles. Sentía que era la mejor versión de mí mismo que he tenido en todos estos años. Y ahí vivía en un mundo conocido, o sea, vivía en un mundo donde yo me sentía bien. Iba a mis entrenamientos del grupo del representativo de atletismo todos los días. Iba a juntas, convivía, hacía eventos con mis grupos estudiantiles y tenía muy buenas relaciones ya con varias personas de la prepa. Pero luego, y así fue, y llegó la pandemia. Con la pandemia llegaron muchos problemas. Entre ellos fue que a mí me cuesta mucho todavía interactuar, pero en persona ya no me costaba tanto, pero en redes sociales sí me costaba todavía. Así que la pandemia hizo que mis relaciones físicas se desaparecieran y solo me quedara con relaciones sociales en línea, lo cual se me hace muy difícil, así que volví a estancarme en lo que era yo en un inicio, alguien que no podía expresarse de buena manera y que no tenía muchas interacciones debido a la pandemia que no me permitía estar físicamente con las personas. Así que me armé de voluntad y con mis armas, que irónicamente una de mis armas fueron las redes sociales porque queriendo o no las tenía que usar, y mi otra arma ha sido una fuerza de voluntad, que yo siento que mi fuerza de voluntad es muy notoria, es muy sobresaliente. Llevé a cabo la eliminación de las cabezas de Hydra para recuperar una virtud que había perdido, que era la de poder expresarme públicamente y poder hacer relaciones sociales de manera sencilla y formar nuevas amistades. Bueno, la causa que me inspira a ir a por las cabezas de la Hydra es recuperar esa versión que yo tenía antes de la pandemia, esa donde yo me sentía pleno, poder recuperar la confianza en mí para crear los lazos de amistad que ya tenía, para crear nuevos lazos de amistad. Pero fue un poco difícil de adoptar las cabezas ya que tenía un obstáculo, una tentación,
la cual era los videojuegos. Yo soy fanático de los videojuegos y en la pandemia me metí mucho dentro de ellos, y en vez de decirme vas a intentar socializar, vas a intentar dar lo mejor de ti, vas a intentar esto, siempre tenía dos opciones: intentar eso que era difícil o irme por la vía más fácil, que en este caso era solo prender la consola, agarrar tu control y no deshacer todos los problemas, porque los problemas siguen ahí, pero olvidar los problemas. Bueno, fue un reto ahí, pero gracias a mi fuerza de voluntad pude optar por intentar afrontar los problemas. Y aquí viene la explicación, y aquí les explico cómo fui derrotando cada una de las cabezas de mi hidra. Bueno, la hidra que yo enfrenté tenía 9 cabezas. Era la hidra de las relaciones sociales para introvertidos en universidad, así llama mi hidra. Y bueno, la primera cabeza que tenía mi hidra era el obstáculo de hablar en público, que es una habilidad que llegué a no perder, pero que ocultar dentro de mí a lo largo que se iba a lo largo de la pandemia. Bueno, la primera cabeza era la de hablar en público. ¿Y cómo la solucioné? Gracias a las redes sociales, que por esto les digo que es algo irónico, que es algo que no me gusta usar, pero más que nada no me gusta usarla para mensajes de texto y esas cosas. Relacionarme con amigos por redes sociales no me gusta, pero es una red social la cual todo el mundo conoce, que es YouTube, para abrirme, que intenté quitarme la pena en público. Abrí un canal en YouTube donde yo les enseñaba a las personas a reparar sus videojuegos y sus consolas, porque así también mezclaba un poco de mi tentación. Y gracias a eso logré formar una hermosa comunidad, que al día de hoy somos 400 personas. O sea, hay 400 personas suscritas a mi canal. Somos una hermosa comunidad y ahí me siento escuchado, siento que mi voz tiene peso, y eso me ayuda mucho a intentar quitarme la pena y poder superar mi miedo a hablar públicamente. Algo que ese miedo llegó durante la pandemia, pues no me gusta expresarme públicamente cuando no puedo ver los rostros de las personas, cuando yo sé que ellas están ahí, como sería una clase presencial de Zoom. Bueno, para poder hablar también, para poder recuperar mi virtud, que para eso quiero derrotar la hidra, que mi virtud era la de poder relacionarme y expresarme públicamente, yo me tenía que sentir bien conmigo mismo en todos los aspectos, porque primero, antes de relacionarte con los demás, tienes que estar en paz contigo mismo, o por lo menos esta es mi manera de verlo. Así que la segunda cabeza era el mal cuerpo que tenía, porque antes de la pandemia, como ya lo mencioné, yo estaba en el equipo representativo de atletismo, y al empezar la pandemia como que me agüité, me entré en un periodo corto de depresión, porque el profe de atletismo nos dijo: ya no va a haber más equipo de atletismo de fondo, que fondo son largas distancias, que era lo que yo hacía. Ese se deshizo, así que ahorita ya no formo parte del equipo. Y por eso dejé de entrenar un muy buen rato, porque no me sentía con ganas de entrenar, porque decía, ¿para qué? Si no hay competencia, ya no estoy en el equipo, ¿para qué entrenar? Y por ende también comía mucho, así que como que llegué a mi punto máximo de peso que jamás había llegado. Fueron 66 kilos, pero para mi complexión eso es mucho peso. Y con mi fuerza de voluntad, después de cumplir los 19 años en septiembre, dije, tengo que hacer un cambio en mí. Y ese cambio fue como que me agarró la inspiración con la ayuda de la fuerza de voluntad. Hasta ahorita, de septiembre para acá, he estado retomando poco a poco las actividades que antes hacía, y de 66 kilos ya bajé a 63. Ya estoy a punto de llegar a mi peso que tenía antes y a mi cuerpo que tenía antes. Bueno, la siguiente cabeza que derroté, que es la número 3, es la de la cuarentena. La cuarentena me impedía poder ver a mis amigos, me impedía hacer muchas cosas. Esta vez fue una de las cabezas más difíciles de cortar, pues lo que trajo, de todas las cosas malas que trajo demasiadas. En mi caso me quitó la libertad que sentía antes, y no me refiero a la libertad de salir fuera de mi casa, sino a la sensación que tenía que yo podía hacer lo que sea y que el cielo era mi límite. Yo me sentía como que bloqueado, como si tuviera un candado en mí que no me dejara hacer lo que yo quisiera. La cuarta cabeza que tuve que enfrentar era el Zoom, así como lo oyen, era el Zoom. Pues a mí no me, como ya lo mencioné antes, hablar en público antes no se me dificultaba, pero con esto que no puedo ver a quién estoy hablando, la verdad como que me paniqueo y me da un poco
pena o miedo al hablar, y en Zoom muy poca gente prende las cámaras y por eso mismo ha sido un reto muy difícil, pero igual con la fuerza de voluntad, que es algo que yo siento que me representa mucho, lo he podido llevar adelante. Y entre más íbamos avanzando en el semestre, más participativo me estaba volviendo. La cabeza número 5 es la de no poder ver a mis amigos. Me sentía como tras las barras, como si estuviera en la cárcel, como entre la espada y la pared, porque yo sabía que al no poder ver mis amigos, pues como que mis habilidades o mis capacidades de socializar, de platicar y todo esto se iban a ir deshaciendo poco a poco, porque pues no, aquí en la casa no iba a tener ningún tipo de interacción fuera de mi familia. Eso lo superé, pues con las redes sociales, irónicamente, lo vuelvo a repetir, porque ya poco a poco ya mantengo todavía una muy buena relación con Mariana, todavía le sigo hablando. Y también a lo que podría considerar unos guías para mí, que son dos gemelos que se llaman Jorge y Daniel. Que aunque no hable muchos con ellos, yo sé que cada vez que yo les pida algo, les pregunte algo, quiera hablar de algo, yo sé que siempre van a estar disponibles para mí. Y así que, aunque no los pueda ver físicamente, me siento bien sabiendo que cuento con el apoyo de todos los amigos que tengo. Bueno, cuando empezó la pandemia tuve una depresión de COVID, así la llamo yo. O sea que por el COVID te entró un tipo de depresión. Esta creo que es la cabeza más notoria. En mi caso, yo veía como muchos de mis proyectos y planes se iban desvaneciendo uno por uno. Los congresos que tenía planeados con mis grupos estudiantiles se cancelaron. La graduación se canceló, entre otras cosas. Se quedaron como un simple sueño. Y ya, esto lo afronté viendo hacia adelante. O sea, lo pasado ya pasó. Ya no hay nada que podamos hacer para retomar esos momentos. Solo queda mirar para hacia adelante y ver qué puedo hacer para mejorar el futuro. Que en este caso voy a intentar reintegrarme a los grupos estudiantiles tan pronto como esta pandemia acabe y ver si puedo hacer un impacto bueno en mi sociedad. La cabeza número 7 es esta cabeza la nombré que no como la cabeza, como que el obstáculo de no conocer a nadie en esta vida universitaria nueva, porque no conozco a nadie, solo conozco sus voces de la mayoría y su nombre, más no su cara. Y esto es difícil para mí, el no poder ver la cara de ninguna persona, pues ver los rostros a mí me da mucha confianza para hablar. Y esto de no conocer a nadie sí me afecta. También de la misma manera, poco a poco con mi fuerza de voluntad me he hecho un poco partícipe dentro de la comunidad. Y ya poco a poco fui derrotando esta cabeza y ahorita ya puedo hablar en WhatsApp, en los grupos que estoy en WhatsApp, puedo hablar sin temor a nada. La cabeza 8. Esta cabeza es el obstáculo de la graduación de preparatoria, ya que fue un golpe muy duro para todas las personas de mi generación, pues nos esforzamos por 3 años de estudio y no tuvimos nuestra graduación. Como ya lo mencioné, esta cabeza, este obstáculo de no poder asistir a mi graduación, lo superé de la misma manera que una de las cabezas anteriores, que es de que ya pasó, ya no hay nada que pueda hacer, solo hay que mirar hacia adelante. En este caso, solo me queda terminar la universidad y ver si ahora sí tengo la suerte de poder tener mi graduación. Por último, me enfrenté a la última cabeza, la cabeza de dar el primer paso. ¿A qué me refiero con dar el primer paso? Bueno, desde que inició la pandemia yo ya no había intentado hacer ninguna nueva relación o amistad nueva por el pánico, por el miedo que sentía. Y esto era un obstáculo muy grande, así que las redes sociales, otra vez, y mi fuerza de voluntad me ayudaron a hablarle por primera vez a una persona que yo no conocía. O sea, porque sí le hablaba a Mariana o a los gemelos, pero porque son personas que ya conocía antes, pero jamás le había hablado a una persona que no conocía y lo logré con mis dos armas. Le hablé a una persona que se llama Ángela, que la conocí en High Tech, en el primer día de clases, y le hablé por primera vez a una persona de forma voluntaria, porque ya estaba obligado a hablarle a otras personas, por ejemplo para los proyectos de equipo y así, pero jamás lo había hecho con una persona, jamás había hablado con una persona durante este periodo de pandemia de forma voluntaria para generar una nueva amistad. Y hasta ahorita me sigo llevando muy bien con
con Ángela. Bueno, al hablar con Ángela y derrotar por fin la novena cabeza fue como una expiación para mí, pues como que como que volví a nacer, me purifiqué, o sea, volví a retomar cierta confianza que ya estaba perdida, y lo que tuve que sacrificar para esta expiación fue tener que afrontar cada uno de los otros retos, que fue un sacrificio, digamos, en este caso, grande. Eh, Al derrotar todas las cabezas llegué a una transformación que era que ya estoy volviendo a ser la versión de mí antes de pandemia. Y esto se logró también gracias al evento de Hightech, donde pude ver muchas caras aunque no las conocía. Y eso generó en mí mucha confianza y me ayudó mucho a lograr donde he llegado hasta ahorita con esfuerzo. Y como siempre lo digo, intenta todas las cosas que quieras hacer, porque como quiera el no, el rechazo o la derrota ya los tienes asegurados. Así que inténtalo y chance y las cosas salen bien. Gracias, eso es todo. Gracias por ver.